Bueno, muchachos, entonces, la semana pasada, si se dieron cuenta, pues les mandé un poquito lo que era un video, ¿verdad? En YouTube, hecho en YouTube, sobre lo que era un poquito los campesinos, los indígenas, la situación de los mismos, que también abordaba un poco lo que había pasado en el año de 1932, ¿verdad? Que ya lo hemos también analizado un poco en clase, ¿verdad? Y que decía pues claramente que pues después de esa matanza de 30.000 indígenas, ¿verdad? En el año del 32 por la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, la situación de los indígenas pues y de los campesinos quedó totalmente de otra forma, ¿verdad? Ellos tuvieron que ocultarse, tuvieron que esconder su propia identidad, ¿verdad? Cambiar sus hábitos, ¿verdad? Porque ya solo el hecho de ser campesinos o ser indígenas ya era casi una condena de muerte, una pena de muerte. Todo esto se dio dentro de esto, del régimen, de lo que se conoce como los regímenes militares, ¿verdad? Regímenes eh, militares o dictaduras militares, también conocidas así, ¿verdad? Que, bueno, en todos los países de América Latina, a excepción del caso de Costa Rica, ¿verdad? Es el único caso, ¿verdad?, en donde no hubo una dictadura militar. Esto varió, ¿verdad? Varió las, la duración de los mismos, las características de los mismos variaron, ¿verdad? Pero a nosotros en este año, pues nos interesa especialmente enfocarnos en las que hubieron en el área de Centroamérica. Entonces, para eso tenemos este video ahora, ¿verdad? Que vamos a comenzar primero definiendo qué es una dictadura, ¿verdad? Es una forma de gobierno autoritario en la cual en mayor o menor grado las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas son controladas por la Fuerza Armada, que impiden cualquier forma de control democrático. Suele originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces, tras un pronunciamiento militar o golpe de Estado. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que ustedes saben, ¿verdad? Aunque no lo hemos explicado detalladamente, hay tres órganos del Estado, ¿verdad? El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. En una dictadura militar, estos tres órganos son eh, controlados por los militares. Entonces, eso es totalmente antidemocrático, porque eso normalmente ellos llegan al poder a través de la fuerza, ¿verdad? Si se hacen elecciones, ¿verdad? Oigan, vean cómo lo estoy diciendo, son elecciones entre comillas, porque en realidad no, ya están arregladas dichas elecciones, ya son fraude, ¿verdad? Ya se sabe que son ellos los que van a ganar. Entonces, eso, y como dice ahí al final, ¿verdad? Normalmente llegan al poder cuando ellos procuran eh, o hacen, mejor dicho, un golpe de Estado, ¿verdad? El ejército quita del poder a un presidente, a lo mejor electo democráticamente, se impone a un militar, ¿verdad? Por golpe de Estado. Entonces ya viendo, ¿verdad? Aquí tenemos un resumen, ¿verdad? De cuánto duraron las diferentes dictaduras militares en Centroamérica, ¿verdad? Y ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Que cabal no aparece Costa Rica, ¿verdad? En Guatemala hubo dos periodos, del 31 al 44 y después del 54 al 86. En El Salvador, ¿verdad? Fue una sola, bueno, un solo momento, ¿verdad? Un solo periodo, ¿verdad? Que eso es lo que yo les decía. ¿Se acuerdan? En la clase de Zoom tuvimos esa línea del tiempo en mil- que la dictadura militar empieza desde 1931 y termina hasta 1979, casi 50 años. Luego Honduras vuelve a ser dos periodos, aunque periodos muy cortos, ¿verdad? O sea, la diferencia entre uno y el otro fue muy corto, ¿verdad? Del 63 al 71 y el 72 al 82. Nicaragua del 34 al 79, aunque ya vamos a ver la característica de esta, y del 80 al 90. Ya vamos a ver esta también, es bien importante porque esta del 80 y 90 yo les podría decir que todavía no ha terminado, esa ahí está, todavía en veremos.
Y luego Panamá, pues, del 68 a 1990. Comenzando, ¿verdad? En Guatemala, ¿verdad? Dice primero el coronel Manuel Arana Osorio, fue el primero de una larga serie de presidentes militares que tuvieron este corte fascista. Cuando hablamos del corte fascista se está refiriendo a los partidos políticos de allá de Europa, ¿verdad? Allá en Europa, eh, tanto los nazis como los fascistas, ¿verdad? Fueron los dos partidos políticos que fueron los que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando se dice de corte fascista, se está refiriendo a eso. Y que básicamente la idea de ellos era de tener una acción insurgente y como parte también de respuesta en contra del comunismo, ¿verdad? Que es lo que en esas épocas se vivía. Luego también está el ejército del Ríos Montt, ¿verdad? Y las patrullas de autodefensa civil PAC recobraron esencialmente todo el territorio guerrillero. La actividad guerrillera disminuyó, fue gran parte limitada a operaciones de golpe y huir. Ríos Montt ganó esta victoria parcial a un enorme costo de muertes civiles. Eh, Luego, la breve presidencia de Ríos Montt fue probablemente el periodo más violento, oigan bien, del conflicto de 36 años que resultó aproximadamente con 60.000 muertes de civiles, en su mayoría indígenas, desarmados. Al coronel Efraín Ríos Montt, que es esa imagen que ustedes pueden ver ahí al fondo, ¿verdad? Eh, Básicamente se le declaró culpable de todos los crímenes, ¿verdad? A él se le juzgó en Guatemala como el principal responsable de estas casi 60.000 muertes que se dieron en Guatemala por esta persecución de la dictadura militar. Luego, en El Salvador, ¿verdad? Aquí tal vez no nos vamos a detener mucho porque quiero que lo veamos, lo vamos a ver más detenidamente en clase, ¿verdad? Pero ya sabemos que comenzó con el señor Maximiliano Hernández Martínez allá por el año de 1931. A él se le quita del poder, se le saca del poder con una famosa huelga que se le llamó la huelga de brazos caídos, que en pocas palabras significó que la gente se presentó a sus lugares de trabajo, pero eh, no hicieron nada. Entonces toda la economía del país se detuvo. Entonces, ante esa presión, no pudo más que renunciar el general Maximiliano Hernández Martínez. Pero eso no fue el final, ¿verdad? En 1944, sino que a partir de ahí, lo que se conoció como el famoso partido, eh, el PRUD, ¿verdad? Que es el Partido Republicano de Unión Democrática, era el partido de los militares. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Uso mucho las comillas porque que hacían elecciones, ¿verdad? Pero el candidato siempre de ellos era el que ganaba, entonces eso ya se sabía que estaba arreglado. Y después ese PRUD cambió al Partido de Conciliación Nacional, el famoso PCN, ¿verdad? Que también fue el partido de los militares, como lo pueden ver ahí este periodo va a terminar allá por el año de 1979 con el golpe de Estado que se le da al general Carlos Humberto Romero, pero que realmente la situación pues ahí ya había sido una situación tan de crisis durante casi 50 años que ya fue bien difícil evitar que estallara lo que se conoce como la guerra civil, que fue desde el año 1980 hasta 1982. Entonces ahí, ¿verdad? Como bien dice al final, ¿verdad? Una guerra prolongada de casi 12 años y como bien dice ahí, aproximadamente fueron 75.000 personas las que murieron en esto. Luego en Honduras, ¿verdad? Estuvo llegó la fusión de las compañías bananeras, acuérdense que esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya en Honduras tiene esta característica, que en Honduras están presentes las compañías bananeras de origen estadounidense y como ustedes pueden ver la imagen de esa pintura, ¿verdad? Que pueden ver ahí eh, eh, a una persona acá amarrada, ¿verdad? Golpeada, lastimada, ¿verdad? Torturada, se podría decir, de un banano. ¿Por qué? Porque estos lugares, ¿verdad? En Honduras, en realidad no cumplen, ¿verdad? Ni por cerca, ¿verdad? Con el trato humano a las personas. Y en realidad, en Honduras,
todos los presidentes que llegan, ¿verdad? De alguna forma eh, le dan sus servicios a estas compañías estadounidenses, ¿verdad? Entonces, de ahí el hecho de que se puede decir que aunque no sea una dictadura como tal, ¿verdad? Eh, se supone que hay elecciones, pero los presidentes de Honduras nunca tienen como la capacidad de tomar sus propias decisiones, porque primero tienen que pensar en estas empresas que se dedican a la producción del banano ahí en Honduras, ¿verdad? Además, hay que decirlo claramente, en Honduras hay una base militar estadounidense que uno no entiende, uno se pregunta por qué, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber una base militar estadounidense? Está bien que haya una embajada, pero ¿por qué una base militar, verdad? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Que eh, se va a dar. Ahí dice, pues desde 1933 a 1944 se da esta parte dictatorial. Luego llega este señor López Arellano, del 65 al 74. Y luego, pues también, acuérdense, ahí sale el famoso hecho de la guerra que hubo entre El Salvador y Honduras. Bueno, aquí nos vamos a quedar con este video, vamos a continuar en el otro, ¿verdad? Con un poco más de, de otros países, ¿verdad? No hemos terminado, falta Nicaragua, falta Panamá, y pues para que logremos entender mejor lo que es esta época, ¿verdad?, de dictaduras en Centroamérica. Nos vemos en la próxima.